¿Qué tal? Buenas tardes, nuevamente aquí en Dominó por Metro. Y bueno, la semana que viene ya, cuando retorne de sus vacaciones, va a estar de vuelta con todos nosotros Ismael Bermúdez. Una semana esta que estamos transitando, que estuvo por supuesto sacudida por un hecho de enorme trascendencia internacional, cual fue el anuncio del presidente Barack Obama de que fuerzas militares de su país, de los Estados Unidos, habían matado a Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda, en un hecho que rápidamente, como no podía ser de otra manera, empezó a sembrar muchísimas dudas, porque nadie se explica cómo no hay fotografías del cadáver que luego fue tirado al mar, en cumplimiento, según se dijo en los Estados Unidos, de rituales musulmanes, que después los propios musulmanes se encargaron de decir que no eran tan así. Y hoy por hoy el mundo se está preguntando qué fue efectivamente lo que pasó, si es que efectivamente pasó algo, porque la verdad es que no hace falta ser abogado para conocer aquella vieja regla que dice que cuando el cuerpo no está, todas son dudas. Y en este caso es así, todas son dudas. Por eso titularon bien algunos medios periodísticos que dijeron Obama dijo tal cosa, y no titularon bien otros medios, entre ellos algunos argentinos, que dijeron, sí atribuyeron la información de que los Estados Unidos habían matado a Bin Laden. Por el medio allí, Obama dijo una frase muy impresionante, que en algún momento podrá ser motivo de análisis, porque él, cuando hizo el anuncio por televisión, en un momento dado dijo, y esto demuestra que los Estados Unidos pueden hacer cualquier cosa. Uno no sabe si esto es una advertencia, una amenaza o qué, pero la verdad es que es una frase que, puesta en boca de otra persona, hubiese generado seguramente muchísima conmoción. Ese fue el hecho internacional. En el plano nacional también hay cosas que no terminan de concretarse, así como uno no termina de saber fehacientemente si pasó lo que pasó con Osama Bin Laden y cómo pasó. Aquí también hay cosas que están por definirse, porque hay una puja salarial, hay continuas conversaciones entre el gobierno, los empresarios y los sindicalistas afines para moderar las expectativas salariales en un año que, por ser electoral, permite, como ya se sabe, toda clase de reclamos, habilita a toda clase de concesiones y en algunos casos a lo que los economistas más ortodoxos llamarían desbordes. Y en el plano puramente político también hay cosas que no terminan de definirse. Hoy vamos a tratar aquí un poquitito este tema con gente de Proyecto Sur y de la Unión Cívica Radical, porque lo único que sigue estando firme, si uno habla a nivel nacional, es que hay una candidata a presidente que es Elisa Carrió, una casi segura candidata que es la actual presidenta de la Nación, todo indica que lo va a hacer, y algunos hasta están especulando con que podría dar una gran sorpresa con una fórmula que se completaría con su cuñada, con la hermana del expresidente, una fórmula 100% femenina, que sería un golpe de efecto y además le permitiría a la presidenta tener a alguien de extrema confianza en el segundo lugar de la sucesión, como para no vivir experiencias que no le resultaron demasiado gratas. Y dentro de esa misma oposición, ya decíamos, hay una candidata definitivamente instalada desde hace tiempo, que es Elisa Carrió, un candidato que está prácticamente ya instalado, que es Ricardo Alfonsín por la UCR, pero a partir de allí hay una especie de mare magnum, porque ¿cuál es el tema? Que aquel que es candidato a presidente necesita un candidato a gobernador para que traccione, como se dice ahora en la provincia de Buenos Aires. El que es candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, como es el caso de Pino Solanas, que de golpe dejó de hablar de la minería, de la pesca, de los ferrocarriles que van de Ushuaia a La Quiaca y proyecta concentrarse, si es que ganan las elecciones, en temas no menos importantes, pero mucho más acotados, concretamente la ciudad de Buenos Aires, necesitan de un candidato a presidente que traccione en el nivel nacional. Y entonces ahí es donde se están produciendo toda clase de conversaciones
entre otras la más llamativa, la que ha causado más sorpresa en los últimos días, es la posibilidad de que Francisco de Narváez termine siendo el candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical, si lo queremos decir de una manera bastante simplificadora. Y a su vez, la gente de Proyecto Sur está buscando un candidato a presidente que desean que sea el socialista Hermes Wiener, que a su vez tiene que ganar la interna en su provincia. Parece un galimatías y sí, en realidad en este momento lo es. Por eso vamos a hablar aquí con nuestros invitados para ver cuál es la visión que ellos tienen de algo que por ahora le permite al gobierno observar con cierta tranquilidad el panorama electoral. Con cierta tranquilidad, porque no se sabe todavía en qué puede desembocar esto. Ya volvemos. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. La energía te acompaña siempre. Edenor. Rofex, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Muy bien, nos acompaña a mi izquierda Julio Raffo, dirigente de Proyecto Sur, diputado por la Ciudad de Buenos Aires, y Carlos... A la izquierda de Raffo. Y a la izquierda de Raffo, esta es una figura que hace el propio Raffo, Carlos Mas Vélez, que es el presidente de la Unión Cívica Radical de Capital Federal, que recién hablábamos, sigue funcionando en un tradicional, viejísimo e histórico edificio de la calle Tucumán. Bueno, ustedes están metidos los dos partidos, no ustedes dos como parte de dos partidos, en algo que podríamos calificar de un intríngulis un poquitito complicado, porque ustedes están a la pesca, y vale bien el término, porque tanto el propio Pino Solana como Claudio Lozano están diciendo que van a tener un candidato a presidente, no saben quién, lo cual parecería que están a la pesca. Y ustedes, Mas Vélez, están a la pesca de un candidato a gobernador que tracciona una provincia y que usted me desmentirá a mí a las versiones que hubo en los últimos días, podría ser Francisco de Narváez. No sé quién quiere Bueno, yo voy a aceptar el tema y criticar, como en democracia, la metáfora, ¿no? Todo lo que usted quiera. Creo que uno es una búsqueda o al encuentro. La imagen de la pesca es que uno saca algo violentamente de su hábitat, se muere, se lo come, lo mata. No se trata de eso. Vamos al encuentro, a la búsqueda, efectivamente. Segunda reflexión que quiero hacer introductoria es que yo no estoy totalmente de acuerdo que para disputar la jefatura de gobierno de la ciudad sea necesario un candidato a presidente. Lo vamos a tener y muy bueno. Pero yo le hago esta pregunta. ¿Quién fue el referente de tracción nacional que tuvo Macri cuando ganó la jefatura de gobierno? Sí, es cierto, lo que pasa es que me parece... Entonces no es necesario. Nosotros lo vamos a tener. Espera, Rafa, me parece que Macri en aquel momento era distinto de Pino Solana. Totalmente. No me corra por izquierda. Y no por la ideología política, sino porque Macri era un hombre que en aquel momento se veía que tenía en la sociedad porteña un respaldo que le iba a permitir lo que finalmente logró, ganar. Yo no sé si es este el caso de Pino Solana. No, yo le digo, vamos a tener porque tenemos una vocación nacional. Damos una pelea, una batalla para ganar la ciudad y demostrar que sabemos transformarla y sabemos resolver sus problemas, como parte también de una batalla que estamos en Angal de Algalá y que vamos a hacer en todo el país. Bueno, no tenemos todavía el nombre, pero la vocación nacional y la perspectiva de tener un buen candidato o candidata o un candidato con candidata, ciertamente la tenemos. No son los tiempos de tener cerrado el tema porque estamos conversando y viendo alternativas, evaluando, ahora, consensuando. Si ellos fueran con de Narváez, ustedes descartarían a Ricardo Alfonsín, que en algún momento a Pino Solana le caía bien. No. A nosotros nos caía y nos cae bien el señor Alfonsín como persona. Sí. Nos cae muy mal lo que llamamos la estructura de la Unión Cívica Radical. Bien. El bipartidismo, que a mi juicio
a nuestro juicio representa los mismos discursos, las mismas políticas que el pejotismo. No se olvide que fue el gobierno de la Rúa quien lo trajo a caballo. El gran último gesto del gobierno de un radical y la alianza, que fue Fernando de la Rúa y el señor Chacho Álvarez, fue reinstalarlo a caballo, que lo había metido el pejotismo de Menem en el gobierno como ministro de Economía, reinstalarlo. Fue uno de los últimos gestos que para mí es emblemático, representa esto. Nosotros lo vemos, y si nos equivocamos Dios nos castigará, o alguien nos castigará, pero nosotros vemos que representan lo mismo. Más Vélez. Sí, no, bueno, a ver, varias cosas. Primero, efectivamente, Ricardo Alfonsín es un candidato a presidente, se lanzó el 3 de diciembre y hoy por hoy es el candidato proclamado y único por la Unión Cívica Radical, con una vocación frentista, como lo ha manifestado siempre, en términos de poder conjugar o sintetizar desde las diferencias y los matices a un conjunto de fuerzas políticas que puedan acordar detrás de un programa de gobierno con una orientación claramente progresista. Eso en cuanto a la cuestión nacional. En cuanto al ejemplo de lo que significa el pejotismo y el UCR en términos del bipartidismo y las estructuras, yo lo puedo decir con total tranquilidad que también soy un crítico y un buscador de renovar la estructura interna de la Unión Cívica Radical, porque la Unión Cívica Radical no se trata de las personas que circunstancialmente toman decisiones equivocadas como fue la de la Rúa en el ejercicio de la presidencia, sino tiene que ver con una impronta política, ideológica, cultural e histórica, que así como hay un ejemplo de la Rúa, podríamos recordar otros que son claramente más interesantes, como ser el compromiso de Raúl Alfonsín con los derechos humanos y la recuperación de la democracia, o lo que significaron Irigoyen e Ilia en sus presidencias, que creo que son claramente destacables. Con lo cual, me parece que efectivamente hay mucho por hacer en la política en general, no solamente en el Partido Justicialista ni en la Unión Cívica Radical, sino la política debe seguir repensándose, los partidos políticos, que son la base fundamental del sistema democrático, deben discutir sus reglas de juego, sus reglas de funcionamiento, su financiamiento, de modo tal de poder hacerlos transparentes y de modo tal de limitar esa intervención o esa injerencia de esas estructuras que a veces desnaturalizan la vida interna de los partidos. Dicho esto, me parece que hay responsabilidades además que me parece que nos hacen, o al menos nosotros creemos que nos imponen la necesidad de al menos sentarnos a conversar con otras fuerzas políticas, como digo, con las cuales tenemos algunas diferencias, pero también tenemos miradas comunes. Creo que vamos a coincidir con el diputado Raffo en que es importante constituir un frente electoral o una opción electoral en la Ciudad de Buenos Aires que rompa la lógica de polarización que se está presentando entre un gobierno que ha fracasado en los últimos 4 años, que es el del ingeniero Macri, y una propuesta del Frente para la Victoria que tiene que ver con retroceder 15 años atrás, previa a la constitución de la ciudad, y anexar Buenos Aires a un proyecto nacional como si volviéramos a tener intendente. Me parece que lo que tenemos que poner como prioridad es la autonomía plena con un sentido claramente solidario y social de la gestión del gobierno de la ciudad. Me parece que ahí podemos tener coincidencias.